cuento de Gianni Rodari, que tiene que ver con los adultos mayores. Me voy con los gatos, creo que se llama. Y resulta que se trataba de un abuelo que vivía con su hijo, la esposa de su hijo y la hija de su hijo, su nieta. Este abuelo, como muchos de los abuelos, pues se acercaba, por ejemplo, con uno de ellos y le empezaba a platicar de su pasado. Y entonces el papá, bueno, más bien el hijo, le dijo, ay papá, ya me sé tu historia, luego me la cuentas. Y lo dejaba ahí hablando solo. Después iba con su nuera y también empezaba, ¿te acuerdas de aquello? Déjame que te cuente. A mí me pasó. Y la mujer le decía, ay suegro, pero me encantan sus historias, pero estoy ocupada, luego. Y luego iba con la pequeña, con la nieta, y le salía con lo mismo. Ay, abuelo, tus historias, ya me las sé, siempre me las andas contando. Ya las conozco, luego me cuentas otras si quieres. Y se iba y lo dejaba allí, solo. El abuelo se enfurruñaba. Decía, pero que un día me voy a ir con los gatos. ¿Y qué creen? Se fue con los gatos. Llegó ese día. No soportaba que no le prestaran atención, que ya dijeran todo el tiempo que les había contado las historias. Pues, ¿qué quieren que les cuente? Pues mis historias, decía. Sin despedirse, agarró una maletita y se fue a una plaza de aquella ciudad, donde todo el mundo sabía que estaba repleta de gatos. Gatos ahí, sin dueño. Muchos en la ciudad se acercaban a la plaza para verlos. Les encantaba cómo se movían casi en manada, pero pocos sabían que si cruzaban un barandal, el que lo hiciera se convertiría en gato. El abuelo sí que lo sabía, y eso fue lo que hizo. Cruzó el barandal y se convirtió en un gato. Pensando antes de dar ese paso, yo se los advertí. Les dije que me iría con los gatos. Y lo hizo. Ahora su vida de gato era muy feliz, muy entretenida, tenía muchos con quien platicar, todos le escuchaban y la mayoría de esos gatos antes habían sido humanos. Otros muchos eran gatos desde siempre. Estos gatos que antes habían sido humanos y que se habían ido para allá, casi fueron por las mismas razones, porque nadie les hacía caso allí en sus hogares, disque hogares, porque eso, no les escuchaban y se habían cansado. Y entonces por eso se fueron allá con los gatos. El abuelo ahora convertido en gato, se hizo amigo ahí de varios y de varias. Conoció a una gata que había sido maestra de historia o de astronomía, mejor dicho. Y esta gata juntaba a varios, se iban a un solar en la noche a mirar las estrellas. Y ella les decía cómo se llamaban las constelaciones. Y había algunos que preguntaban, bueno, ¿pero hay alguna constelación gato? Y la maestra, no, pues no, hay muchas constelaciones, pero ninguna se llama gato. Pues vaya cosa. Por eso están así las cosas. Tenemos que protestar que se llame una constelación gato. ¿Cómo que hay otros animales y nosotros no estamos allí? Pues sí, en eso estaban tratando de hacer un meeting de gatos para ir a protestar no se sabe dónde, para que le pusieran a una de las constelaciones del enorme infinito, del firmamento que ellos alcanzaban a ver, una que se llamara gato. Mientras tanto en casa, pues no encontraron al abuelo por ningún lado. Llamaron a la seguridad social, anduvieron buscando por todas partes con sus amigos de otros tiempos, nadie sabía nada del abuelo. Y empezaron, claro, a arrepentirse por no escucharlo o por no tratarlo con más atención. Pero, ¿qué hacer? Se había ido sin dejar una nota siquiera de despedida y no había manera de encontrarlo. Claro que dejaron el reporte ahí para que lo empezaran a buscar las autoridades. Pero no. Acá, el gato, abuelo con todos sus amigos, pues hacían provisiones o excursiones, mejor dicho. Y sí, hicieron una manifestación. Se juntaron gatos de por allí y de otros rumbos de la ciudad y fueron a un lugar donde ellos pensaban que se podía protestar por esto de la constelación gato.
la nieta, un día, o más bien ese día, vio cómo venían un montón de gatos y distinguió a uno. Es mi abuelo. Alguien que iba con ella, pero ¿cómo dices eso? Así se llama, abuelo. No, no. O sea, el gato se llama abuelo. No, que él es mi abuelo. Pero ¿cómo va a ser tu abuelo? Sí, mi abuelo dijo que se iría con los gatos y mira, se me hace que es él. Y el abuelo gato la reconoció también y se le quedó mirando. Claro, no podía hablar, pero sí supo que era su nieta. Este gato abuelo, platicando con la maestra astrónoma, le dijo, pues yo quisiera volver. No, hombre, aquí estamos mejor. Yo también quisiera volver allá con mi hermana. Pero nunca me hace caso. Las dos somos así mayores, pero yo estaba cansada y por eso me vine. Es mejor quedarnos aquí. Bueno, tú con tu hermana, pero yo con mi nieta, la extraño mucho y siempre jugaba con ella. Bueno, tú sabrás, decía la gata astrónoma. Un día, la niña volvió y reconoció al gato que era su abuelo y se lo llevó a casa y les dijo a papá y mamá, él es abuelo. ¿Pero qué dices? Sí, él es el abuelo. Y el gato, como si supiera de lo que hablaban, se trepó de un salto al sillón donde solía sentarse el abuelo. Y los padres se quedaron mirándolo confundidos. Y le daban de comer pues lo que comen los gatos. Y lo dejaron ir después. Claro. ¿Quién se iba a creer eso de un gato abuelo, abuelo gato? A los pocos días, el abuelo gato lo pensó mejor y dijo que sí, que regresaría y todo por su nieta. Y ojalá que ahora hubieran aprendido la lección eso de escucharme, porque por eso estoy aquí. Porque ustedes no lo saben, pero así como se convierte en gato, se puede desconvertir en gato. Y eso fue lo que hizo. Llegó hasta donde estaba el barandal, aquel gato, y dio un salto, pero hacia atrás. Y estaba nuevamente convertido en el abuelo. Se fue a su casa con su maleta, tocó la puerta, lo recibió la nieta, con gusto, con amor, lo que casi nunca le brindaban, y alcanzó a ver cómo la maestra astrónoma gata estaba, porque no les dije que eran vecinos o vivían cerca, más o menos cerca, estaba con la hermana y la gata astrónoma parecía decirle con un gesto que, ay, bueno, que conste, tú te quisiste regresar con los humanos. Yo nada más vengo de paseo con mi hermana. Desde entonces el abuelo ya no volvió a querer convertirse en gato. Parece que las cosas mejoraron en la casa y sí había tiempo para escucharlo, aunque él también entendió que no podía estarle todo el día contando sus mismas aventuras. Se consiguió otros amigos con quienes platicar y las cosas mejoraron. Esto de los adultos mayores es una buena población a la que hay que atender para que no se nos vayan con los gatos. Claro, como si eso fuera posible, pero es bueno el cuento para pensarlo. Sí.